El silencio del cortijo ya no era paz, sino el preludio de una rendición. Él, Álvaro de la Serna, llevaba años construyendo muros para que nadie entrara, sin saber que el verdadero peligro vendría de alguien que no intentaría derribarlos, sino simplemente entrar por la puerta. Y entonces llegó ella, con el polvo del camino en los zapatos, y una calma en la mirada que prometía desmantelarlo todo, sin hacer un solo ruido. La calima flotaba densa sobre las losas de barro cocido frente a la entrada del cortijo. Era una mañana silenciosa, de esa belleza inmóvil que casi duele en el pecho. Estaba allí, el implacable consejero delegado con su traje oscuro, contemplando los olivares como si fuera el dueño del mundo, lo que, en cierto modo, era. Pero aquella mañana era distinta, porque cuando la puerta se abrió, y ella entró con una maleta en la mano, y una callada determinación en los ojos, lo sintió como un golpe en el pecho. Algo se rompió, algo suave e inesperado. No era como las demás, sin currículums brillantes ni perfumes caros, solo ropa sencilla, un pañuelo fino, y unos ojos que habían visto demasiado para su edad. Su nombre era Elena, la nueva gobernanta enviada por la burocracia de una agencia. Pero desde el instante en que se quitó los zapatos polvorientos y encontró su mirada, todo cambió de forma irrevocable, una extraña. Y sin embargo, se sentía como alguien a quien había olvidado recordar. No supo qué fue. Quizá la forma en que observó la estancia antes de decir una palabra, quizá su postura ligeramente encorvada, como quien ha cargado con el peso de otros durante demasiado tiempo, pero algo en él se aquietó, casi con timidez. No había nada que controlar, nada que negociar, solo lo inexplicable de sentirse expuesto ante alguien que ni siquiera conocía su apellido. Álvaro de la Serna, a quien la prensa económica apodaba el tiburón, se encontró a sí mismo junto a la puerta de la cocina más a menudo de lo que podía comprender. La observaba desde la distancia, cómo organizaba las alacenas. Tarareaba en voz baja para sí misma. Limpiaba los alféizares con un esmero que no se podía aprender. Odiaba admitirlo, pero esperaba su sonrisa. Y cuando llegaba, como un susurro en medio del calor sofocante, su corazón daba un vuelco. Elena, por su parte, notó enseguida que algo era diferente. Él mantenía la distancia. Sí, pero no la habitual distancia arrogante que había encontrado en hombres de poder. Era más bien como si no supiera cómo acercarse, como si nunca hubiera practicado a ser normal. Una vez que él derramó café sobre su camisa por accidente, y ella, espontáneamente, le ayudó con una servilleta, vio algo desaparecer en sus ojos, como si no estuviera acostumbrado al contacto sin exigencias. Empezó a hacerle preguntas, cortas y en voz baja, sobre su infancia, su película favorita. Ella mencionó El espíritu de la colmena, y él sonrió por primera vez en semanas. Fue como si algo se derritiera en su interior, a pesar de que toda la casa mantenía sus frías paredes en pie. Seguía siendo el presidente, seguía siendo reservado, pero algo en él había empezado a resquebrajarse. Fue durante una tarde tardía, cuando la oscuridad del verano ya se había posado sobre el campo, cuando tuvo lugar su primera conversación de verdad. Ella estaba en la biblioteca, desempolvando viejos lomos de libros. Cuando él entró, no pretendía hacer nada especial, solo un momento de paso, pero él se detuvo. Le preguntó qué leía, y ella, con la mirada fija en él, respondió sin temblar: Lorca. Escribía como si conociera los secretos de todo el mundo. Él soltó una risa inesperada, no porque fuera gracioso, sino porque era verdad. Y en esa risa había algo parecido al alivio. Le contó que él solía leer poesía de joven, algo que ya nunca mencionaba en voz alta. Su conversación derivó de los libros a la infancia, de los recuerdos a los sueños que nunca se cumplieron. Había algo en la habitación que vibraba, no de frío, sino de cercanía. Cuando ella finalmente se levantó para irse, él la detuvo con una pregunta: ¿por qué siento que llevas aquí mucho más tiempo del que llevas? Ella no respondió, solo sonrió, y en esa sonrisa había una promesa de que esto no era el final, sino el comienzo de algo mucho más inesperado de lo que ninguno de los dos se había atrevido a pensar. Una semana después, un pequeño paquete apareció en su escritorio, sin tarjeta, sin remitente, solo un simple papel de envolver con un trozo de cordel. Lo abrió con cuidado, y dentro encontró un libro. Una edición de bolsillo gastada de los poemas de Antonio Machado. Dentro, en la primera página, estaba escrito con letra caligráfica: en cada sequía hay una sed que espera la lluvia. Supo al instante que era ella. Nadie más en la casa podría escribir algo tan hermoso, tan desnudo. Sostuvo el libro en sus manos más tiempo del necesario,
como si contuviera más que solo palabras, como si fuera un latido entregado en silencio. Y justo entonces, en ese momento, sintió de nuevo esa conocida opresión en el pecho, la sensación de no estar ya solo en su propia vida. Cuando la vio más tarde en el pasillo, no hizo mención al regalo, pero sus ojos se detuvieron en los de ella un segundo más de la cuenta. Ella sonrió, un poco insegura, y por primera vez desde que se conocieron, él dio un paso hacia ella. No se dijo nada, no se hizo nada, pero el aire entre ellos vibraba, como si algo estuviera a punto de empezar a fluir por las grietas de su mundo. Por lo demás, impenetrable. Álvaro estaba en la sala de juntas, en la planta 11, en el centro de Madrid. La vista de la ciudad solía darle control, poder, pero hoy su mirada estaba vacía. Las voces de los asistentes a la reunión rebotaban en las paredes de cristal como susurros de otro mundo. Su mente estaba en otro lugar, en un pasillo tranquilo con olor a jabón y a café recién hecho. En la cocina donde Elena removía el gazpacho mientras en la radio sonaba Joaquín Sabina. Casi se avergonzaba de ello. ¿Cómo podía él, el hombre con imperios en su cartera, perderse en la presencia de una gobernanta? Un colega le interrumpió con una pregunta sobre una decisión crucial. Respondió de forma mecánica, profesional, pero algo había cambiado. Sus decisiones de repente le parecían vacías, como si carecieran de propósito. Se dio cuenta de que el éxito nunca le había parecido tan hueco como ahora, que había empezado a saborear algo auténtico, algo que no podía comprar ni controlar. Después de la reunión, se quedó solo. Cogió el móvil, jugueteó con la pantalla. Sus pulgares flotaban sobre el teclado. Un mensaje para ella. Pero, ¿qué iba a escribir? Pienso en ti cuando debería estar pensando en la bolsa. Era ridículo. Y sin embargo, no pudo evitar sonreír un poco. Ella había plantado algo en él, algo que crecía sin importar cuánto intentara mantenerlo a raya. La cocina del Cortijo, cálida a pesar del viento de poniente que soplaba fuera. Elena reía con Inma, una mujer de unos 60 años que había trabajado allí durante décadas. Era una risa suave, burbujeante, nada forzado, nada cortés. Álvaro la oyó desde el pasillo y se detuvo. Fue como escuchar una canción que no sabía que echaba de menos. No entró de inmediato. Se quedó allí, oculto tras la pared, escuchando. Cuando por fin entró, la habitación se volvió más silenciosa. Ella encontró su mirada, aún con la sonrisa en los labios. No había nada de nerviosismo en ella, nada de sumisión. Le ofreció una taza de café sin preguntarle si quería, como si ya lo supiera. Ese pequeño momento, esa seguridad en sus movimientos, ablandó algo en él. Aceptó la taza como si fuera una ceremonia. Hablaron un rato, del tiempo, de la intensidad del café, del viejo perro de Inma que solía escaparse hacia los campos. Palabras pequeñas, pero entre ellas pulsaba algo más grande. Se rió de un chiste que ella contó, una risa de verdad. Inma arqueó las cejas, sorprendida. Álvaro de la Serna rara vez se reía, pero justo allí, con el olor a café y la pálida luz del sol entrando por la ventana de la cocina, había una calidez que ya no podía ignorar. Fue una tarde de marzo, cuando la lluvia caía como si el propio cielo llorara. Elena había ido a la pequeña tienda del pueblo a comprar leche fresca. En el camino de vuelta, el viento empezó a azotar. Álvaro, que rara vez se movía sin su coche, la había visto por casualidad desde la ventana. Algo en su figura empapada, el pelo pesado, los pasos decididos, le hizo coger el paraguas y salir corriendo. No dijo nada, solo le extendió el paraguas y se puso a su lado. Ella le miró, sorprendida, pero no asustada. Caminaron en silencio, muy juntos. Sus hombros se rozaban de vez en cuando, y cada vez era como una descarga eléctrica, no del tipo peligroso, sino de la que enciende algo por dentro, lenta pero inevitablemente. En la puerta de la casa, se detuvieron. Él todavía sostenía el paraguas sobre ella. Ella levantó la vista, y sus miradas se encontraron en un entendimiento silencioso. Él quería decir algo, algo tonto, quizá bonito, pero las palabras no salían. En su lugar, ella le cogió la mano, solo por un segundo, breve, tierno. Luego la soltó, sonrió y entró. La lluvia siguió cayendo, pero él se quedó allí, con el corazón latiendo como nunca antes. La noche llegó con velas encendidas, y una cocina que olía a canela y aceite frito. Inma se había puesto enferma, y Elena se había ofrecido a prepararle la cena al propio Álvaro. Él aceptó, algo sorprendido de sí mismo. Cuando entró en el comedor, y vio la mesa puesta,
las velas parpadeando, se sintió más como un hogar que como un lugar de trabajo, y era gracias a ella. Comieron en silencio al principio. Los sabores eran sencillos, pero reconfortantes. Le preguntó cómo había aprendido a cocinar así. Ella le habló de su abuelo en Jaén, de cómo solía susurrarle recetas al oído cuando era pequeña. Se rió, pero en sus ojos había un matiz de nostalgia. Él escuchaba de verdad, no como un hombre de negocios, sino como una persona. Después del postre, se quedaron sentados. Sin vino, sin grandes palabras. Solo dos personas, en medio de la vida, en una habitación que se sentía tranquila y correcta. La miró, no como a alguien a quien había contratado, sino como a alguien a quien quería entender. Por primera vez en su vida adulta, sintió que ya no estaba seguro de dónde empezaba su vida y terminaba la de ella. Y eso le asustaba. Pero de la mejor manera posible. Todo empezó con un susurro. Una secretaria vio a Elena salir del despacho de Álvaro con una sonrisa. Una limpiadora oyó sus risas detrás de puertas cerradas. Pequeñas cosas. Pero en una empresa donde cada movimiento es observado, crecieron rápidamente hasta convertirse en especulaciones. En la oficina de Madrid, los rumores empezaron a circular. Tiene algo con la gobernanta. Las voces eran bajas pero venenosas. Álvaro notó el cambio. Las reuniones se volvieron más gélidas. Los miembros de su consejo de administración cuestionaban decisiones sin decir por qué. De fondo, había un eco de algo sobre lo que había perdido el control. Su imagen, su relación con Elena, aún no declarada, se había convertido en un factor de riesgo, no para él como persona, sino para él como presidente. Y empezó a sentirse como dos personas en el mismo cuerpo. Elena también sintió la presión. Inma le contó que la gente hablaba. Empezó a retraerse, a responder de forma más breve, a moverse más rápido por la casa. Pero lo peor no era el rumor. Lo peor era que lo veía en sus ojos. La preocupación, no por ella, sino por lo que ella podría costarle a él. Y eso le dolió, no como rabia, sino como tristeza. Por primera vez, se preguntó si esto era real, o solo un hermoso paréntesis en la saga de otra persona. Una noche, Álvaro estaba solo en la biblioteca, con el vaso medio vacío, y la mirada perdida en las llamas de la chimenea. Sabía que ella estaba en la casa, a unas pocas habitaciones de distancia, pero la distancia de repente parecía insalvable. Cogió el móvil, abrió un mensaje en blanco y escribió: «Ya no entiendo lo que me está pasando», pero nunca lo envió. En su lugar, cerró los ojos, como si eso pudiera protegerlo de sí mismo. Al día siguiente, ella lo encontró en el invernadero, donde rara vez iba. Parecía pálido, casi frágil. Ella no dijo nada al principio, solo se sentó a su lado, entre los limoneros. Después de un rato, preguntó en voz baja: «¿Qué es lo que más te asusta? ¿Perderme o tener que elegirme?». Él la miró entonces, con algo roto y honesto en la mirada, y por primera vez respondió sin murallas: «Que quizás seas lo único en mi vida que no puedo controlar». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Ella no respondió. Sabía que nada de lo que dijera ahora podría salvarlo de la lucha interna que él libraba. Lo único que podía hacer era quedarse sentada, hacerle saber que no se iba. Todavía no, pero algo en ella también empezó a dudar, porque hasta los corazones más fuertes solo pueden latir en solitario durante un tiempo. Una mañana, mientras Elena buscaba productos de limpieza en el almacén del sótano, una caja con papeles viejos se cayó de una estantería. Se agachó para recogerlos, más por reflejo. Pero entre facturas e impresiones, había una carta, manuscrita, con tinta azul, dirigida a Am. No la abrió de inmediato, pero algo en la caligrafía, algo profundamente personal, la atrajo. Y al final, la leyó. Era de una mujer, un antiguo amor, una socia. La carta hablaba de un niño, uno que nunca nació, de un dolor que nunca compartieron, y de culpa. Una culpa profunda y sin procesar. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, no porque lo juzgara, sino porque se dio cuenta de lo poco que realmente sabía sobre él, sobre su dolor, y quizás sobre su capacidad para amar. Cuando Álvaro supo que ella había visto la carta, al principio se volvió frío, como si algo en él se congelara, pero luego vino el silencio. Y después, la historia. Sobre una mujer a la que había amado, una vida que nunca fue.
sobre el dolor que había escondido detrás de la fachada de su carrera. Y allí, en las sombras de un viejo error, encontraron de repente un vínculo inesperado, porque aunque dolía, por fin le estaba mostrando todo su corazón. Elena estaba sentada junto a la ventana del AVE con destino a Sevilla. Le había dicho a Inma que necesitaba pensar, pero en realidad estaba huyendo, no de Álvaro, sino de lo que estaba creciendo hasta convertirse en algo que ya no podía entender. Veía el paisaje pasar a toda velocidad, gris y hermoso, un reflejo de su interior. Se sentía como alguien en medio de un capítulo sin final. Álvaro llegó a la estación en el último momento. Inma le había avisado. Cuando subió al tren y la encontró en su vagón, su respiración era agitada. Se sentó frente a ella, en silencio al principio. Luego dijo: «Si te vas ahora, no sé si me atreveré a creer en algo de nuevo». No era un ultimátum, era una súplica, desnuda, sin filtros, y la golpeó directamente en el pecho. No respondió de inmediato, pero cuando el revisor se acercó y preguntó por el billete, se levantó, cogió su maleta y caminó. No para salir del tren, sino para volver al andén, con él, porque a pesar de todo lo que aún no estaba claro, había una cosa que sí sabía. A veces, el coraje no es quedarse, sino volver. Incluso cuando tienes derecho a huir. Habían pasado 2 meses desde aquella noche en el andén. El tiempo se había interpuesto entre ellos como una niebla, no fría, pero densa. Habían hablado, sí, se habían visto a veces, pero la rutina, las responsabilidades, los miedos, habían creado un espacio intermedio, y al final, un día, ella simplemente ya no estaba. Nada dramático, solo una nota en la mesa de la cocina. «Necesito saber quién soy sin ti antes de saber qué puedo ser contigo». Álvaro viajó a Sevilla varias veces, no para buscarla, sino para sentir la cercanía de algo que todavía vivía dentro de él. Una tarde, entró en una librería del barrio de Santa Cruz, de esas con viejas escaleras de madera y olor a polvo y a tinta, y allí estaba ella, con un jersey de punto y un libro en la mano, como si siempre hubiera estado allí. Cuando sus miradas se encontraron, nadie dijo nada durante varios segundos. No hacía falta. Dieron un paseo por la ribera del Guadalquivir, nada planeado, solo pasos en silencioso entendimiento. Ella le contó que había vuelto a escribir pequeñas historias sobre mujeres que se levantaban. Él le habló del vacío en el cortijo, de cómo el silencio era ensordecedor. No hablaron de un nosotros, todavía no, pero en cada mirada estaba el recuerdo de algo que nunca murió del todo, solo se había dormido, esperando el momento adecuado. Fue en su pequeño apartamento, con una lámpara de techo rota y mantas suaves, donde el perdón cayó sobre ellos. No como un discurso, no como una promesa, sino en un instante en que la mano de ella descansó en su mejilla, cuando él dejó que las lágrimas vinieran sin ocultarlas. Se sentaron en el suelo, con una infusión y el silencio entre ellos, y sin embargo, todo en su cuerpo era como un hundimiento, como después de una larga lucha, en los ojos de ella, que lo veían, a él por completo, y aún así se quedaban. Él le contó cómo solía escuchar sus pasos en el pasillo, cómo cada mañana sin ella había sido como despertar en una casa sin oxígeno. Ella no dijo nada, solo se inclinó más cerca, y en esa respiración, donde sus frentes descansaban una contra la otra, desaparecieron meses de incertidumbre. El perdón, se dieron cuenta, no era olvidar, era comprender que ambos lo habían intentado lo mejor que habían podido. Fuera llovía, pero no les molestaba, porque dentro de la habitación había una calma que no requería explicaciones. Y quizás era eso lo que lo hacía real. Que su amor ya no era un sueño de lo que podría ser, sino la elección de continuar, a pesar de todo. Cuando Álvaro regresó al cortijo, algo era diferente. No en las habitaciones ni en los muebles, sino en cómo caminaba por ellos, como si ya no fuera el dueño del lugar, sino que viviera en él. Quitó su despacho de la esquina y se mudó a la antigua biblioteca. Empezó a trabajar menos, a escuchar más, al personal, al viento, a sí mismo. Le envió una carta a Elena, sin grandes gestos, solo una hoja escrita a mano. No tengo nada que ofrecerte que no sea imperfecto, pero quiero construir algo donde las imperfecciones tengan cabida. No un contrato, sino un hogar. Ella no vino de inmediato, pero una semana después, apareció con un paquete en la mano, el mismo libro con los poemas de Machado, pero con un nuevo verso marcado. Hay, en medio del bosque, un claro inesperado que solo puede encontrar quien se ha perdido.
Se sentaron a la mesa de la cocina. Sin grandes palabras, solo un nuevo ritmo, un nuevo lenguaje. No empezaron de nuevo, continuaron. En otros términos, en los términos de dos personas que se habían elegido, a pesar de que la vida les había dado motivos para mirar hacia otro lado. El verano llegó temprano ese año. La hierba crecía exuberante alrededor de la casa. Los pájaros cantaban con fuerza al amanecer. Elena se despertó con el sonido del café goteando y el olor a pan recién hecho. Álvaro, con su delantal, luchaba con la masa y se reía cuando ella entró con el pelo revuelto y los pies descalzos. Ya no era una fortaleza, era su lugar. Le enseñó una vieja llave que había encontrado en un cajón de su padre. Encajaba en un cobertizo que nunca habían usado. Cuando lo abrieron juntos, encontraron muebles polvorientos, fotos antiguas y una bicicleta de niño. Elena se quedó en silencio un buen rato. Luego dijo: quizá no sabemos lo que nos depara el futuro, pero podemos construirlo aquí, desde los cimientos. Él le besó la mano. Nada de película, nada perfecto, solo tierno, real. Y en ese pequeño gesto estaba todo su viaje, de extraños en silencio, a almas que se habían atrevido a encontrarse. Volvieron a la casa juntos, la llave en el bolsillo de ella, y supo, con una certeza que no venía de la cabeza sino del alma, que el hogar no era un lugar al que se llega, sino uno que se construye juntos, día a día.